historias macabras, espeluznantes, se cuentan en Salamanca. Los brujos dan el vamos a estos mitos y leyendas del norte. Nace de tiempos ancestrales y nace puntualmente por lo que es conocida como la Casa de los Brujos, la Raja de Manquehue, donde el mito, la leyenda dice que ahí los días martes y viernes se juntan a hacer su fiesta. Desde hace muchos años se habla de que en Salamanca se reúnen los brujos en una cueva conocida como la Raja de Manquehue, distante a unos 35 kilómetros de la ciudad. Desde 1915 se reportan testimonios de procesiones y antorchas encendidas en su interior, presumiblemente de encuentros o rituales que realizan personas que utilizan la magia negra. Y yo creo que tiene que ver, como bien lo dice la palabra, es una de las tantas leyendas donde se habla de oro, de riqueza, de personas que nadie ve. Lo curioso es que nadie ve y nadie sabe cómo se originan, por decirlo de alguna manera, estas historias. Se cuenta además que este sector era escenario de grandes fiestas para los maestros de la brujería, en la que se servía vino en vasijas de metales muy refinados y donde, por supuesto, la comida no podía faltar. No obstante, solo se podía gozar de esas bondades dentro de la cueva, porque de ser hurtados, los objetos se transformaban en cosas terribles, asustando a quienes osaran robarlos. Una historia un poquito especial, porque además en un lugar de difícil acceso, que nadie sabe por qué se da ahí, pero ocurre ahí. Se dice que los brujos que actualmente seguirían concurriendo a esta cueva son descendientes de los primeros hechiceros que hicieron de las suyas en este enigmático lugar. Los brujos existieron hace más de 200 años acá en Salamanca. Y yo conocí a uno, que había un señor que tenía una moña cerca de 1 metro y esa moña hervía en piojo. Y yo le pregunté, se llamaba Alberto el hombre, don Alberto, ¿qué es lo que hace usted? Yo cuido las riquezas que hay acá en estos cerros de Manquehue. La multitudinaria fiesta de la tirana encierra el sufrimiento indecible de una mujer. Esta es su historia. Se trataba de una princesa indígena, quien gobernaba sus dominios como una verdadera déspota tirana que mataba a todos los cristianos que llegaban al pueblo. Sin embargo, cuando la soberana conoció y se enamoró del portugués Vasco de Almeida, a quien había condenado a muerte por su fe en el catolicismo, no pudo sino liberarlo de tal destino, llegando incluso a convertirse, a través del bautismo, a la religión por él profesada. Los enamorados vivían juntos en plena pampa del Tamarugal, pero la conversión de la tirana no agradó para nada a sus súbditos indígenas, quienes los asesinaron a ambos. La cruz simboliza la muerte de los enamorados bajo la religión cristiana. Y la tradición dice que en ese mismo cimiento, ahí donde ellos murieron, son los cimientos de la iglesia La Tirana, que hoy día es la fiesta a la Virgen del Carmen, que se hace todos los 16 de julio y congrega a gran gente del norte. Desde la creación del templo, el pueblo comenzó a impregnarse de religiosidad y las más diversas expresiones artísticas que tienen por finalidad homenajear a la Chinita, apodo con el que se le conoce a la Virgen del Carmen en la zona. Para algunos, el desierto aún alberga los lamentos de los desdichados que perdieron la vida en el Tamarugal. La rica tierra del norte chileno tiene que ser protegida. Y en este caso tenemos a 2 grandes guardianes. El primero es un ave enigmática llamada el alicanto. Su tamaño es enorme, posee grandes alas de color metálico, un pico encorvado y patas alargadas con grandes garras. Tiene la característica de que sus alas brillan durante la noche. Si su alimento ha sido el oro, lanza reflejos dorados, y si ha sido plata, los destellos son argentados. Si tiene el buche lleno, no puede volar, debido al peso de los metales con que se alimenta, aunque igual se puede esconder, si es perseguido, en cualquier recodo o grieta oculta, sin dejar ninguna huella, para decepción de sus perseguidores.
que es un pájaro que come oro y plata, o argentinos, como dice la historia, así, textual, y que donde come tanto no puede volar. Mira lo curioso. Y frente a eso, como no puede volar, tiene que caminar rápido e internarse desierto adentro. Y esto, más que ser un mal elemento, el alicanto, quien lo puede ver transitando y caminando, va a tener puros parabienes, le van a pasar cosas muy buenas. Quienes deciden seguir al alicanto con la esperanza de obtener fortuna, ya que es capaz de conducirlos a los sitios exactos donde existen ricos yacimientos o puntos donde hay algún tesoro enterrado, no deben ser advertidos por este. Si así ocurre, solo una plegaria a la Virgen de Punta Negra le puede indicar al infortunado la ruta de regreso. Si el alicanto siente que el minero que lo persigue tiene ambiciones exageradas, lo llevará también al borde de un despeñadero donde muere. Las nuevas construcciones de las mineras aún hoy albergan a un diminuto guardián. Es el duende de las travesuras, pero también el duende que podría ser un tremendo mal para el que lo ve. Como cada día que iban trabajando en la mina, iban encontrando más riqueza, iban encontrando más elementos que hacía de su faena de trabajo un muy buen día de trabajo, porque iban encontrando oro y otras cosas, cobre en este caso, dependiendo del tipo de mina, se le atribuía como gente del lugar que esto se debía a obra de duende. En estas imágenes inéditas, captadas en el interior de una mina en Chuquicamata, los mineros del Pique aseguran haber captado un duende. Aunque la imagen dista de ser un material decisivo, la misteriosa sombra que aparece en el video es suficiente para que en la zona se vuelva a poner en el tapete a los famosos duendes de las minas o del oro, protectores de los metales preciosos y que de tanto en tanto pueden traer la fortuna gloriosa al minero desdichado o la ruina a aquel ambicioso que quiere más de lo que debe. Tal vez lo único feo del duende es su aspecto, su cara, pero en general el duende es como el que cuida, el que preserva los lugares, por eso el origen, duende casa, el que cuida la casa, no el que hace daño. Los brujos de Salamanca, el alicanto, la tirana y los traviesos duendes de los piques mineros, todos ellos misteriosos habitantes de la rica geografía nortina que los alberga y venera como sus mitos y leyendas sagradas. Oye, qué buen tema. Como que dan susto, intriga, de todo un poco, vértigo también, así. Pero mira, lo bueno de todo esto es que los testimonios, mira, en esta semana me han llegado una serie de testimonios diciendo que existen, por ejemplo, los incubos, los que han visto al trauco, ¿te das cuenta? Por lo tanto, vivimos en un mundo donde afortunadamente no ha muerto la magia. Y esa magia que está expresado en estas leyendas y mitos como los brujos, empezamos con las leyendas de las brujas de Salamanca. Pero eso, ¿qué tienen, pero, por ejemplo, Salamanca que sea propicia como para que los brujos estén ahí? Mira, Salamanca es digamos, lo que ocurre en Salamanca es una tradición de España. ¿Ya? La Salamanca es un lugar, una especie de orbe, donde se juntan brujos para hacer aquelarres. Y esto viene de Salamanca, España, y claro, al llegar los españoles acá, también se traslada toda esta tradición a Salamanca, que queda en el norte, donde también ese orbe, ese lugar, es una cueva. ¿Ya? A esa cueva pueden entrar las brujas que quieren perfeccionarse en la curandería y también en hechizos malignos. Pero o sea, tiene una energía potente en sí por lo que tú estás contando. Por supuesto que sí. Y la tradición, si tú has estado en Salamanca, yo recuerdo que estuve a los 15 años allá jugando un partido de fútbol, en aquel entonces. Y decían, aquí nosotros escuchamos los gritos y los alaridos de la cueva que hay en Salamanca donde supuestamente se juntan. Mira, la tradición dice ahí que si tú escuchas esos gritos de la cueva donde están los brujos y eres una persona que no anda con un rosario
o que no tiene el corazón limpio, como se dice, tu vida se puede transformar en una vida de terror. ¿Ya? Esa es la tradición que está ahí. Hay testimonios que dicen que los brujos hasta el día de hoy, bueno, existen en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La entrada a la cueva es difícil, porque tú tienes que pasar, primero tienes que decir unas palabras mágicas, si no, no puedes entrar a la cueva. La cueva no se te manifiesta, así está señalada la tradición. Una vez que dices las palabras mágicas, que no las conozco en realidad. Eso te iba a preguntar, sí. No las conozco. Tienes que pasar 3 pruebas iniciáticas para poder entrar finalmente donde están los brujos y donde se perfecciona todo esto. ¿Ya? Ahí cuando tú entras a la gran sala en la cueva, dicen que está iluminada con aceite de seres humanos. No te puedo creer. Así es. Y es en ese lugar donde se perfeccionan todas las brujerías. O sea, esta brujos, culcos, que son los brujos mapuches, se reúnen en ese lugar. Esta cueva existe, pero la única manera para entrar en ella es diciendo estas palabras mágicas. Sí, sí. Y eso sería cualquier persona. Yo, ponte tú, si me dijeran las palabras, ¿podría entrar? ¿O podría solamente entrar, los pero que son brujos? Debieras tener ese poder para saberte esas claves, me imagino. Claro, palabras. y claro, yo no sé, o sea, estas son transmisiones de brujos. Mira, aquí hay que decirlo, y claramente, las brujas, buenas y malas, las brujas negras y las brujas blancas, existen en todas partes. Sí. Pero ¿por qué ahí compartirían? Sería como raro, ¿no? No, ahí no comparten, ahí es más bien la Salamanca, así se llama, la cueva, el orbe donde están metidos, se llama la Salamanca. Estarían brujas malas en definitiva, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado para quien lo escucha. Quien lo escuche y no tiene un rosario, mejor vaya a buscarlo. Sí, claro. ¿Ya? No, qué miedo. ¿Y es de ahí esa dinámica que se dice martes hoy, martes mañana? Martes hoy, martes mañana es como una especie de... es una palabras que son antídotos para las brujerías. Martes hoy, martes mañana, tú lo tienes que decir frente a cualquier fenómeno... ¿Por qué martes? Bueno, por martes ahí sí, 13, porque martes el martes tiene una connotación... tiene una connotación tradicionalmente vinculada con estos fenómenos mágicos, ¿ya? Pero lo que yo sí sé es que todas las personas que dicen y que ven alguna cosa se santiguan y dicen martes hoy, martes mañana, con tal de que sea una palabra de protección contra todos los maleficios. Sí. ¿Ya? Y siempre hay que andar, por cierto, con talismanes protectores, porque uno no tiene que tener miedo, pero yo siempre lo he dicho. A mí me dijeron el otro día con lo que tenía que andar, pero se me olvidó. Se me olvidó. Aquí, pero mira, un cuarzo. Mira, yo ando con un cuarzo, pero todas mis chaquetas tienen un cuarzo y se me olvida que tengo. Pero cada persona también tiene su propia piedra, dicen, claro su propia sí. gema. Claro eso que alguien sí. te lo puede decir, por ejemplo. Claro que sí. Ahora, el cuarzo es protector siempre. Siempre. ¿Ya? Pero si uno no cree, también está más protegido, porque hay algo también de sugestión cuando uno cree más o está más consciente que eso existe, ¿o no? Mira, suele suceder que las personas que no tienen un acercamiento, ahora, o están protegidos o también son presa fácil de las entidades más demoníacas, ¿ah? Porque no están preparados y muchas veces, por ejemplo, el mandinga actúa sobre inocentes, claro, y sobre personas que no saben lo que ocurre. Oye, Cristian, vámonos a la fiesta de la Tirana, sí, porque eso es maravilloso, como así festividad, ¿no? Y cómo la veneran también, cómo veneran a quién. Entonces ahí entramos, claro, ahí entramos en la leyenda de la Tirana, que es una ñusta, es la ñusta. Mira, ¿qué es eso, perdón? Así se llamaba, ¿ya? Esta es una leyenda. La Salamanca, digamos, también es una leyenda. El Alicanto es un mito, son cosas distintas. Pero la leyenda de la ñusta, que es la Tirana, data de 1535, cuando Diego de Almagro viene de Perú para conquistar Chile con 10.000 indios. Y al mando de estos indios iban 2 jefes. Uno era el padre de la ñusta. Y el padre de la ñusta, en ese minuto, digamos, cuando penetran en Chile, decide desmarcarse
de Diego Almagro y se va hacia el sector de Pica, etcétera, donde se empieza a combatir a los españoles. La Ñusta, que era su hija, que tenía 23 años, decide acompañarlo y claro, y conjunto con unos cuantos huilcas y también incas, comienzan a tener un bastión de protección y de ataque contra todos los españoles y que venían a conquistar el territorio. La Ñusta se transformó en una mujer muy implacable contra ellos, ¿ya? Mala, los mataba, los torturaba, etcétera, ¿ya? Era una guerra. Especie de Quintrala. Era una especie de Quintrala. De ahí que se le llamó, ahí adquiere el nombre de la tirana de Tamarugal. Y claro, los mataba a todos los que llegaban, pero hasta que llegó un portugués, Almeida, del cual se enamora. Y claro, los ancianos lo sentencian a este portugués a la muerte. Y la tirana dice, ok, hay que matarlo, pero bueno, matémoslo en el cuarto plenilunio. Es decir, tenía 4 meses para disfrutar de donde se enamoró perdidamente de él. Pero tenía que matarlo igual. Había que matar, bueno, eso, la verdad que tomó un tiempo extra porque se había enamorado. Y claro, se dice que conversaban de sol a sol. Ya. Conversaban, ¿no? Sí, tía, sí, conversar. Yo diría. Bueno, eso es vida privada de ellos, así que, pero uno, si se enamoraron. La tirana no hablaba de su vida privada. ¿Pero por qué es tan importante para los nortinos? Claro, es importante, ¿sabes por qué? Porque en el fondo la tirana es el reflejo de una mujer autóctona de los pueblos originarios que se convierte al catolicismo por el amor a este portugués. Entonces, claro, cuando lo van a matar, pocos días antes, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ella le pide a él que la bautice para que el amor de ellos permanezca más allá de la muerte. Y cuando este portugués la está bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, termina ahí, una lluvia de flechas los mata a los dos. Así es. La lluvia de flechas porque los indios aceptaron que se enamorara, pero no que se bautizara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegan y están muriéndose, ella pide, por favor, entiérrenme con una cruz de Cristo, en el cual creo, con mi amado al lado. ¿Y todavía dicen que se escucha el llanto de esta pareja en el Tamarugal? Dicen eso, pero también eso se confunde con el llanto y los quejidos de la Lola, que es otra leyenda muy importante. Ahora, para terminar el tema de la tirana, ¿qué es lo que sucede? 5 años después, llega un fray de una orden y dice que ve un arco iris. Se acerca al arco iris que estaba en unos tamarugos y ve la cruz donde habría estado enterrada la Ñusta. Y es ahí donde se erige la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y por eso la festividad y todo eso. Ahora, la Lola esos son gritos que se escuchan y es testimonio hasta el día de hoy. Mira, a mí me han llegado estas cosas. Gente que, por eso digo, estas tradiciones siguen vivas en nuestro pueblo y eso es muy importante. Mira, la Lola es un alma en pena que deambula por los cerros del norte de Chile, de una mujer que asesinó a su marido por celos. ¿Ya? Por lo tanto, la historia de la Lola es como la de la Llorona, pero versión nortina. Perfecto. ¿Ya? Es muy parecida. Pero, claro, no con los hijos, sino que, ¿qué es lo que sucede? Ella era una mujer que se llamaba Dolores, ¿ya? Que era muy bonita, era bellísima, y su padre la cuidaba mucho. Y sucedió que ella se enamora y se va con un minero pobre, pero logran riqueza. Cuando logran la riqueza, el minero parece que no la amaba, entonces empieza a serle infiel. Duro y parejo. ¡Qué malo! Sí, pues malo. Hasta que ella sabía de las infidelidades de su esposo, a quien amaba perdidamente,
Y un día ella ve a su esposo besar a una mujer. Cuando llega a la casa, lo mata con un cuchillo. O sea, fue premeditado. Sí, efectivamente. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Se va con su esposo, digamos, con el cuerpo de su esposo a los cerros, y dice, cuando vuelve, que lo mataron unos asesinos. Ella dice eso. Pero ella lo había matado. Claro. Cuando ella muere, finalmente, o sea, ella en realidad con esta muerte se enloquece. Y después se va a los cerros hasta que muere. Cuando muere se dice, y aquí está la leyenda, que el alma de ella queda en pena, que se le ve con el ataúd acarreando a su marido, en el ataúd. Y ahí lo sigue llorando. Y ahí lo sigue llorando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las personas que ven a esta mujer, que es bellísima, de cara muy blanca, conviene que no la sigan, porque cuenta la leyenda que aquellos que lo siguen, que ella los mata diciendo que son los asesinos de su esposo. Por eso esa leyenda de la Lola es mira, es como la Llorona, en el sentido que quizá dentro de los testimonios que hay, es el más, quizá es el más que tiene una presencia muy, muy permanente, que se le escucha a la Llorona. Bueno. Distinto con el mito del alicanto. Y el alicanto... Y loco ese pájaro, porque es tan gordo, come tanto, que no puede volar. No, y vive en cuevas. Y vive en cuevas. Sí. Y mira, y como lo decía Carlos en la nota, es un ave, en el fondo es un ave de la fortuna, pero es ave de la fortuna para los mineros que no son codiciosos. Que no son codiciosos. A los mineros codiciosos... Los tira por un barranco. Los tira por un barranco o lo hace perderse. Ese es el mito. Ten cuidado, Jorge. Pero, ¿se tienen registros de alicanto o no? Mira, no, cuando tú hablas del mito, estamos hablando de tiempos prehistóricos, digamos, transhumanos, ¿ya? Pero también de estratos divinos. Cuando uno está, mira, nosotros estamos en una realidad multidimensional. Nosotros trabajamos hoy día con 11 tipos de dimensiones, en términos de la ciencia y de la física, ¿ya? 3 de esas dimensiones ya están catalogadas de dimensiones espirituales. Y por lo tanto uno hacia arriba, hacia los cielos superiores, uno puede encontrar 7 grandes cielos superiores, 8 si uno lo cuenta con el ser humano, como un estrato. Piso, claro. Y claro, está el estrato del ser humano, después viene un segmento que es todo lo paranormal, los fantasmas, especialmente los espíritus. Los fantasmas se ven a cada rato, o sea, son tan reales. Sí. Después de eso vienen los ángeles, el ángel de la guarda. Y después viene el estrato de todos estos seres prodigiosos y míticos, donde están los duendes, las hadas, los espíritus como el trauco, que son demonios, los espíritus buenos y malos. Y claro, cada vez más uno tiene, gracias a investigaciones profesionales, tiene registros inéditos. Nosotros, mira, hay que recordar que el siglo XX disecó todo el espíritu. Es un siglo ultramaterialista. Sí, qué buena palabra, disecó el espíritu. ¿Y qué pasa con los duendes, estos duendecillos que hablaba ahí, Carlos, que están en las minas? ¿Cómo son? ¿Son chiquititos? Los duendes, mira, el origen de los duendes es fantástico también, porque hay diferentes versiones para el origen de los duendes. Mira, la más cercana, o bueno, hay distintas, pero mira, hay un duende que se llamaba el duende Goblin. El duende Goblin asoló una ciudad de Francia en el siglo XI. Unos dicen que ahí está todo el origen de los duendes, ¿ya? Porque fue un duende, bajitos, chicos, ¿ya? Que son seres, los llamados seres elementales. Los seres elementales vienen de esta categoría por sobre los ángeles, ¿ya? Los duendes también tienen otro posible origen en el mundo neolítico. En el mundo neolítico habían pigmeos, que cuando llegan los hombres más grandes, se dice que se arrancaron de estos seres y comenzaron a habitar los bosques. Y las minas también, ¿no? Y las minas también. Ahora,
¿Qué es lo que sucede con estos, según la tradición también del siglo XV de Paracelso, que fue uno de los que estableció esto de los seres elementales? Que los duendes, mira, según lo que narra Paracelso, que era un alquimista y médico, los duendes, en la rebelión de Lucifer contra Dios, los duendes no toman partido por ninguno de los lados. ¿Ya? Como castigo a eso de no ponerse ni para un lado ni para otro lado, según Paracelso, cuenta que Dios los castigó a esperar su último, su último destino hasta el juicio final. Y en este momento quedan viviendo en el intermedio. En lo que se llama abajo de la luna. ¿Ya? Son seres que habitan abajo de la luna, ¿ya? Y que son poderosos, son maliciosos contra el hombre, así que hay que tener cuidado. No son como los duendes de la Blancanieves. ¿Y cómo se manifiestan? ¿Cómo uno los podría ver? Mira, hay duendes que vuelan, otros que no se pueden ver, pero que son como especies de espíritus. Es decir, por ejemplo, mira, Ivette me contaba recién. Ivette Vergara. Sí. Ivette Vergara me contaba que ella en una de sus investigaciones le tocó ver cómo había una casa con duendes y que movían las cosas. Es que eso te iba a preguntar, porque cuando tú dices que están un poquito corridos hacia una parte mala, siempre se ha visto como más traviesos son las historias que uno escucha, claro. No malos, sino que maldadosos. Es que tienen una ambigüedad moral. Eso es lo que sucede con los duendes y los gnomos. Tienen una ambigüedad moral producto de no haberse definido ni para un lado ni para otro lado. El potito. Y quedaron aquí en este mundo intermedio. Yo le podría pedir al director un gnomo que yo traje, que es una imagen del único gnomo que entra dentro de este caso de duendes, ¿ya? Que es un gnomo ese, ¿ya? Mira, este es el único registro. Mentira que es real. Es un ser, ¿ya? De unos 12 centímetros. 12. Que fue descubierto en Barcelona, en Girona, en 1997. ¿Por qué digo esto? Porque se le calificó como el duende de Girona. ¿Ya? De todos los registros que hay, porque hay grabaciones de duendes, este es el único que vale la pena conversarlo y abordarlo y que la gente lo conozca. Porque yo cuando me fui a hacer el doctorado en 1999 a Barcelona, a la universidad, fue investigado este ser por los biólogos de la universidad. Perdón, ¿pero tu doctorado de qué fue? Filosofía de la ciencia. Ah, ya. Entonces, claro, estaba ahí y lo investigaron a este ser. Y la gente quedó perpleja porque, por un lado, tiene dos explicaciones posibles desde el punto de vista de la ciencia. Uno, que es un caso teratológico. ¿Ya? Los casos teratológicos son casos donde hay combinación de genes rarísimos que te producen la formación de tejidos raros como estos y que no están clasificados en ninguna especie. Casos teratológicos se le puede clasificar o también como un caso de un ser que haya sido conservado, antiquísimo, que haya sido conservado como en el hielo. Pero ¿qué es lo que sucedió acá? A este ser, a este duende de Girona o gnomo de Girona, o caso teratológico, los testimonios dicen que fue capturado vivo. ¿Y qué habría pasado con él? ¿Y qué es lo que sucedió? Fue capturado, ¿ya? Incluso están los testimonios por ahí, los testimonios de quién lo capturó, porque esto fue en 1997. 1997. Ah, de ahora. Entonces yo cuando llegué el 99 allá, y claro, como investigo todo, me fui y me empecé, y lo vi, y lo registré y lo archivé. Así que ahora lo estamos mostrando. Qué buena. Bueno, ahora, lo que sucedió es que a este lo capturan, y claro, se lo llevan a la casa y creo que duró un día vivo y murió. Y claro, muere, quedó esto que es rarísimo, esto no está clasificado en ninguna especie conocida, ¿ya?
el gnomo de Girona. ¿Y qué hicieron con el body, con el cuerpo? Y claro, lo investigó la Universidad de Barcelona, donde ahí estábamos, así que digamos, estaban los registros, ciertos archivos y ciertos testimonios de algunos biólogos. No, y también mira, yo le perdí la pista cuando se lo llevaron a investigarlo a Estados Unidos. Ahí ya no sé qué más sucedió. Ahí no se supo más. Y claro, y quedó ahí. Pero mira, lo relevante que vendría a ser algo parecido a un gnomo o a un duende. ¿Y a ti te ha tocado alguna vez la experiencia con todo lo que sabes de ver un duende o sentirlo, o que te haga algo? Mira, no sé si han sido duendes, no sé si han sido fantasmas, espíritus, pero a mí me ha tocado, mira, a mí me ha tocado tener experiencias que me permiten afirmar que las entidades metafísicas o anomalías metafísicas o espirituales son tan reales como tú, María Luisa, y como tú, Katy. Existen, son reales, aunque sea el 1% de los casos verdaderos, son reales. Son reales. ¿Ya? Al igual que los ovnis. Y claro, yo no sé qué habrá ocurrido, pero mira, hay lugares de poder. ¿Ya? Muchos lugares de poder. Salamanca es impresionante las energías que hay ahí. Yo prefiero andar con cuidado siempre. ¿Tú has estado? En Salamanca, claro que he estado. Pero también en Perú y en Brasil. Por ejemplo, todo el fenómeno del vudú. El vudú en Brasil. Estamos hablando de energías metafísicas. Perdón, cuando tú dices el vudú, ¿te refieres a qué? A esos monos que a esos monos que le pinchan, claro. Entonces, en torno perdón, no solamente lo hacen en Brasil, o sea, también acá las brujas hacen eso. O sea, la Quintrala, acuérdate. Sí, así es. La famosa Pilar Pérez, que en su casa encontraron muñequitos con los ojos pinchados, las cabezas. Es muy común. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas a esos lugares para investigar, en Perú, por ejemplo, cerca de Cusco, también hay la llamada ciudad de brujos. Y claro, en Brasil hacen vudú, pero en Cusco hacen viajes chamánicos. Pero tú llegas a esos lugares y son lugares con energías. Bien cargado. Como tú lo dijiste, bien cargado. Y eso se percibe. Y claro, en una ocasión yo recuerdo que estaba en Brasil y me tocó ver la manifestación de un espíritu maligno o algo rarísimo que ocurrió, que prácticamente tomó a un niñito de la mano. Y claro, yo iba a investigar, siempre voy de paso como explorador e investigador, pero recuerdo eso. Entonces, ahí está el tema, porque yo como investigador archivo estas cosas, las guardo, a veces me olvido, y en estas ocasiones hay que rescatarlas para decir que estas cosas son reales, y son tan reales como nosotros mismos, ¿ya? Entonces, son significativos. Ahora, quizás lo más hermoso, porque uno no tiene que tener miedo, ¿ya? Esta cosa de generarme, no hay que tener miedo. Las energías son tanto positivas como negativas, y hay otras energías también superiores. Yo creo que lo más relevante que nos ha ocurrido este mes, Katy, es que desde que iniciamos el ciclo de mitología y leyendas chilenas, la cantidad de testimonios que a mí me han llegado. Qué buena. Aquí, gracias a toda la audiencia, pero la cantidad de testimonios, digamos, fidedignos, son impresionantes. Por ejemplo, dos personas me hablaron de íncubos que los trataron de poseer, una mujer y un hombre. Chuta. Y los íncubos son el trauco, el demonio. El demonio mismo. También dicen, por ejemplo, que el mandinga en la Salamanca, sale también de la Salamanca el mandinga. O sea, ahí hay el protagonista, el mandinga, el diablo es el que lleva toda la cueca adentro, pero que algunas veces sale de la Salamanca para capturar almas débiles o almas inocentes. Recordemos que lo que más le gusta al mandinga es la inocencia. Sí. Entonces, si tú eres muy inocente, capaz que manipula. Y te posee y te rapta para el lado
Para el lado, el lado oscuro. Oye, Cristian, ¿y vamos a continuar con esto de la mitología o nos va a sorprender con otra cosa la próxima semana? Mira, hemos dejado septiembre con el tema de la mitología, pero la próxima semana vamos a abordar... No lo digas. Algo No lo parecido... digas. Yo quiero saber si ando con un ángel de la guarda, ¿sí o no? Mira, y esto es es bonito. Todos tenemos un ángel de la guarda. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que lo hemos olvidado. Todas estas cosas, por ejemplo, uno tiene, cuando uno invoca, cuando uno reza el ángel de la guarda, le da energía al ángel de la guarda, para pero no olvidarlo. Eso es lo que nos dejaron las divinidades superiores, nos dejaron a cada uno un ángel de la guarda. O sea, uno le debería rezar todos los días. Todos los días, pues, ya a tu hijita Violeta, ¿no verdad? Sí. Hay que rezarle. Sí. Mal no le va a hacer. No, por supuesto. Por supuesto. Pero eso es nuestro primer amigo del mundo metafísico, los ángeles. Podríamos hablar Qué un día de Los bonito. Ángeles, sería bueno. Sí. No Los Ángeles la ciudad, que mandamos un saludo para allá, Claro. sino que Los Ángeles que andan Qué alrededor. interesante este tema, me encantó. Es maravilloso. Gracias, Cristian. Un aplauso por Tan bueno. Sí, quería decir que simplemente que, mira, la mitología chilena, como lo dije al principio, no tiene nada que envidiarle a la mitología griega. Así que hay que estudiarla más en los colegios para que se buena. enriquezca nuestra cultura y nuestras tradiciones.